Hola querida dama, querida amiga, para mí es un gusto poder participar de este seminario de los dones espirituales que forma parte del nivel 3 del curso de liderazgo del Ministerio de la Mujer. Para iniciar, quisiera invitarte a que abras la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, que dice así: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo nos habla acerca de la importancia de los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Para hablar de los dones espirituales es necesario mencionar que Dios es el que da estos dones. Dios, en su infinito amor y misericordia, da dones a todos. Por ejemplo, don de la familia, de la amistad, de la libertad, de la comida y del vestido. Pero estos dones difieren de los dones espirituales, porque estos dones son para nuestro beneficio o para satisfacer algunas de nuestras necesidades. Los dones espirituales son entregados a nosotros, no para el uso personal de ellos, sino para servir, edificar y sustentar a la iglesia. Ahora, cuando hablamos de dones espirituales, es necesario mencionar también el medio o canal que Dios usa para que llegue a nosotros. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple múltiples funciones, pero hoy mencionaré solo cuatro que tienen relación directa con nosotras y que nos ayudan a que los dones espirituales puedan ser efectivos. La primera función que desarrolla el Espíritu Santo es ayudarnos a tener seguridad en la salvación. ¿Y eso qué quiere decir? La salvación es un don de Dios, es un regalo. Pero muchas veces, por las vicisitudes y problemas que atravesamos, podemos creer que no tenemos derecho a alcanzarlo. Y es ahí que el Espíritu Santo nos da la certeza de la salvación. La otra función que desarrolla el Espíritu Santo es ayudarnos a tener una autoestima saludable. Y eso, querida dama, quisiera que lo podamos tener muy presente. A veces, por las dificultades o múltiples pruebas que vivimos, podemos creer que nuestro valor es poco, que ha disminuido o que ha perdido su esencia. Podemos creer que no somos tan especiales o tan importantes. Y es ahí que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar que nuestro valor ante los ojos de Dios no está basado en nuestro pasado, sino en nuestro potencial. No está basado en lo que somos, sino en lo que podemos llegar a ser. Por eso es importante que vivamos la vida con optimismo, con confianza y con un sentido de valor. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere producir en nuestras vidas. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos motiva al crecimiento personal y nos asegura que podemos producir frutos. ¿Y por qué es importante producir frutos? Porque es la prueba de que estamos siendo influenciados por el Espíritu Santo. Los frutos se verán reflejados en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nos acerquemos más a Dios, nuestro carácter tendrá más similitud con el carácter de Cristo. Y seremos más bondadosas, mansas, pacientes. Dios desea hijos. Y a ti te hablo, querida dama, querida amiga. Dios desea hijas que deseen dar frutos dignos de alabanza al Señor. Y la última función del Espíritu Santo que hablaremos hoy es la que el Espíritu Santo nos entrega dones especiales. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos desarrollar un ministerio personal en el crecimiento de la iglesia. Querida dama, querida amiga que me estás escuchando, el tema de los dones espirituales es tan importante que es necesario hablar de ellos. Alrededor de este tema han surgido muchas preguntas. Entre ellas 3 que son de gran relevancia y vamos a hablar de ellas. La primera pregunta: ¿qué es un don espiritual? Un don espiritual es aquella actividad o tarea que el Espíritu Santo pone en nosotros como responsabilidad para desarrollarla. Algunos suelen confundir los dones espirituales con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son los que nos definen como cristianos. Pero los dones espirituales es lo que hacemos nosotros como cristianos. Recordemos que los dones espirituales están orientados hacia tareas. Otro concepto con el que solemos confundir los dones espirituales son los talentos naturales.
Los talentos naturales son aquellos con los que tú y yo nacemos y que vamos desarrollando en el proceso de nuestra vida. Los talentos naturales son generalmente de uso personal y para nuestro beneficio, no así con los dones espirituales. Y aquí surge la segunda pregunta. ¿Cómo sabemos que ya recibimos un don espiritual? En la Biblia, en Mateo 10, los discípulos recibieron dones espirituales después de aceptar a Cristo. En Hechos 2, ellos recibieron más dones años después en el Pentecostés. Querida amiga, tú y yo recibimos un don espiritual el día en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando abrimos la puerta de nuestro corazón y le permitimos entrar, el Señor, que te conoce, que sabe lo que disfrutas, que sabe cómo eres, te entrega dones espirituales. ¿Para qué? Para que los puedas poner al servicio del Señor, para sustentar y edificar su iglesia. Y aquí surge la tercera y última pregunta. ¿Cómo puedo descubrir cuáles son mis dones espirituales? En primer lugar, te recomiendo, ora por ellos. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a identificar cuál es tu don o cuáles son tus dones espirituales. Puedes decirle, querido Espíritu Santo, por favor, ayúdame a reconocer cuál es el don o los dones que tú me has entregado. ¿Cómo puedo desarrollarlos mejor para servir a tu iglesia? Otra forma puede ser involucrarte en las actividades o los ministerios de la iglesia. Y allí puedes descubrir en qué disfrutas más participando y qué la iglesia requiere que participes más porque ve que lo haces bien. Entonces allí puedas descubrir cuál es tu don. Y lo otro, y tercera recomendación para poder descubrir cuál es tu don espiritual es que leas listados o inventarios de dones espirituales donde se explique los conceptos y también qué hacen las personas para desarrollarlos. Y allí en ese listado, a medida que vas leyendo, puedas descubrir cuál es tu don espiritual. Ahora quiero leer contigo un pensamiento del pastor John MacArthur que me gustó. Dice así: ninguna congregación, pero acá podemos parafrasear y decir de lo siguiente: ninguna mujer podrá llegar a ser lo que debe ser, lo que Jesús oró que sea, para lo que el Espíritu Santo la dotó y la facultó ser, hasta que ella comprenda, es decir, tú y yo comprendamos nuestro don o los dones espirituales y hasta que hagamos un compromiso de usarlos para el beneficio de la iglesia. Querida amiga, querida dama, si en este momento tú sientes la necesidad de identificar cuál es tu don o los dones que el Espíritu Santo te ha dado, o si tal vez ya lo identificaste, pero por alguna circunstancia dejaste de usarlos, o tal vez te habla a ti, querida dama, que ya identificaste cuáles son tus dones, que ya los tienes puestos al servicio del Señor, pero que deseas seguir multiplicándolos, vayamos al Espíritu Santo, el cual nos dará sin medida, sin reserva, porque Él nos ama y porque desea el crecimiento de la iglesia. Para mí ha sido una alegría poder compartir contigo el tema de los dones espirituales y te invito a quedarte para seguir disfrutando de algunas preguntas relacionadas a este tema. Dios te bendiga, nos vemos en una siguiente oportunidad.